Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días también a la tutora. Vamos a comenzar nuestra sesión del curso de literatura. El tema a desarrollar es el indigenismo peruano, ¿no? Vamos a comentar su contexto, sus antecedentes y, sobre todo, los dos grandes exponentes, ¿no? Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno y José María Rivieras con su gran novela Los ríos profundos. Bien, este es el contenido entonces para nuestra sesión. A ver, el indigenismo se va a desarrollar entre los años de 1920 a 1940 aproximadamente, ¿sí? ¿En qué contexto histórico? A ver, algunos hechos que hay que resaltar. Bueno, tenemos el oncenio de Leguía, ¿correcto? En estas décadas también hay una gran efervescencia política, ¿no? Por ejemplo, aparecen partidos como el APRA, con Allá de la Torre, ¿no? Mariátegui funda el Partido Socialista Comunista Peruano, ¿verdad? Son épocas también de luchas obreras, de derechos laborales, luchas estudiantiles, reforma universitaria, etcétera, ¿sí? Una serie de luchas sociales y políticas. También en estos años hay un desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país. Un ejemplo claro es la publicación de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, texto que en su momento fue clave, ¿no? Para tratar de comprender en nuestro país. Bueno, actualmente ya es un texto pues desfasado porque el Perú pues se ha transformado en muchos aspectos políticos, económicos, etcétera, ¿no? Bien, entonces en aquellos años tenemos un gran desarrollo entonces de las ciencias sociales también, ¿no? En el campo de la historia, de la arqueología, Julio Cetello, entre otros. Todo esto va a llevar a un debate, a una reflexión acerca de nuestra identidad, ¿no? Aunque en nuestro país habría que hablar de identidades, ¿no? Muy bien, y en este debate, evidentemente, se va a realzar la importancia de la cultura andina en nuestro país, ¿correcto? Muy bien. El indigenismo, entonces, básicamente consistió en una corriente que va o que buscó reivindicar, revalorar la cultura andina en el país, ¿sí? Bueno, nuestras culturas aborígenes en realidad, pero le dio mucho énfasis al universo andino, ¿correcto? Y esto abarcó no solamente la literatura, abarcó muchos campos. Se dio también en pintura, fotografía, a nivel social y a nivel político también, ¿no? Ahora, este debate, esta reflexión en torno al indígena no comienza en esos años. Por clases anteriores sabemos que tiene antecedentes, precursores. ¿Se acuerdan quiénes eran los precursores del indigenismo? Lo vimos hace varias clases, a fines del siglo XIX, durante el Manuel realismo González peruano. Prada Manuel González y Prada y Clorinda Mata de Terna. Clorinda Mato de Turner. En la clase que hicimos sobre el realismo peruano, dijimos que estos dos escritores eran considerados precursores de esa corriente. Justamente, vamos a hablar brevemente acerca de los antecedentes del indigenismo. A ver, los antecedentes más inmediatos los encontramos a finales del siglo XIX durante el realismo peruano, en las voces de Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Sintetizando, ellos proponían para el problema del indio una solución paternalista, ¿sí? Los criollos educados protegerán al indígena, ¿sí? Esto estaba en Aves Nido, ¿no? Lo comentamos, y también en Páginas Libres de González Prada. Incluso hay una parte del discurso en el Politeama donde el autor proponía enseñarle a leer y escribir al indio. Entonces, hay una visión paternalista y educativa a la vez. Bien, son antecedentes porque va a contener limitaciones sus propuestas. Bueno, González Prada desconocía el quechua, por ejemplo, ¿no? Florinda, si bien era cusqueña y sí conocía el quechua, su mirada paternalista contiene todavía algunos problemitas, ¿no? A ver, a inicios del siglo XX también tenemos a otros dos antecedentes.
Enrique López Albújar en 1920 publicó su libro de relatos Cuentos Andinos. Ahora, acá hay un problemita, porque alguien dirá, profesor, yo he revisado separatas de otras academias y a él lo consideran el iniciador del indigenismo. ¿Sí? Y lo van a encontrar así, ¿no? Marque usted quién es el iniciador del indigenismo. Bueno, López Albújar. ¿Con qué obra? Cuentos Andinos. ¿En qué año? 1920. Aquí en el Centro Pre de San Marcos no lo consideramos iniciador, sino un antecedente. ¿Por qué? A ver, la mirada que nos ofrece sobre el mundo andino es parcial, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno revisa los cuentos que forman parte de este libro, a ver, los más conocidos, Ushanan Hampi, El Campeón de la Muerte, por ejemplo, los temas constantes son muerte, violencia, crímenes, asesinatos, sangre. ¿Eso es el mundo andino? No, ¿verdad? Entonces, hay una mirada incompleta, hasta cierto punto diría yo sesgada, ¿no? Sobre lo que es el universo andino. Sin embargo, ya se le reconoce que los personajes tienen un mayor grado de realismo, ¿sí? Los escenarios, evidentemente, son los Andes, ¿no? Se retratan las costumbres, vivencias de los pobladores del Ande, ¿no? Pero todavía es una mirada parcial sobre el indio, ¿sí? Por eso que aquí en la prensa le considera solamente un antecedente. Esto responde también a las posturas teóricas, en qué teórico el indigenismo uno se base, ¿no? Dependiendo de eso. El otro antecedente es José Carlos Mariátegui. En el año 28 publicó sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y él aborda también el problema del indio. Ahora, Mariátegui considera que la solución a su problema no es paternalista, no es pedagógica, no basta con eso. Él había leído pues a González Prada, Clorinda Mato, ¿no? Mariátegui va al fondo del asunto. Hay una parte donde dice, ¿no? El problema del indio es el problema de la tierra. Durante siglos, desde la colonia, se le ha expropiado, se le ha quitado la tierra a las comunidades indígenas, ¿no? Por parte del sistema gamonalista, ¿no? Entonces, para Mariátegui, el problema es socioeconómico. Y claro, esto influenciado por su pensamiento político, era un pensador de izquierda, ¿no? Entonces, para él el problema pasa por el asunto de la tierra, ¿sí? Entonces, va al tema económico, social y político. Él enfatiza ese aspecto. Cualquier reivindicación tiene que darse en esos planos. Si no, es mero maquillaje, ¿sí? Pero también su propuesta contiene limitaciones. Desconocía el quechua, desconocía que ya había también una literatura quechua, ¿no? Muy bien, en síntesis, ¿cuál es la gran limitación que presentan estos autores y por los cuales solamente son antecedentes? No conocen la interioridad del hombre andino. Básicamente, sus propuestas son una mirada externa acerca de ese mundo, ¿correcto? ¿Quiénes sí nos van a dar la mirada desde dentro, la interioridad de ese mundo andino? Ciro Alegría y sobre todo José María Arguedas, ¿correcto? Bien, ahí tenemos entonces la información sobre este punto de los antecedentes. En cuanto a las zonas, hay una clasificación acerca de que el indigenismo se dividió en 3 zonas. Zona norandina, su representante, Ciro Alegría. ¿Cuál es el criterio? Recuerda que Ciro Alegría nació en La Libertad, provincia de Huamachuco, que está ubicada en la parte andina de La Libertad. Además, su gran novela, El mundo es ancho y ajeno, te retrata las vivencias y costumbres de los campesinos de la zona norandina, ¿sí? Representante de la zona sur, José María Arguedas. Recuerden que él nació en Andahuaylas, que pertenece al departamento de Apurímac, que está ubicado justamente en el sur de la sierra. Además, hay que agregar que sus novelas, gran parte de sus novelas y cuentos, están ambientados en estos lugares. Por ejemplo,
Su primera novela, Jaguar Fiesta, que trata sobre una corrida de toros al estilo andino, su escenario es Puquio, pueblo que pertenece a Ayacucho, ¿sí? O su gran novela, Los ríos profundos, tiene como gran escenario Abancay, que pertenece al departamento de Apurímac. En cambio, ya su última novela, su novela que quedó inconclusa, novela póstuma, El zorro de arriba y el zorro de abajo, que es del año 71, esa sí ya está ambientada en la costa, en Chimbote, durante el boom pesquero en el Perú. Pero gran parte de su narrativa se ambienta en la zona sur de los Andes. Representante de la zona centro, Manuel Escorza. Ahora alguien dirá, profesor, pero él nació en Lima. Bueno, su obra principal, Redoble por Rancas, esta novela del año 70, está ambientada en Cerro de Pasco, zona central de los Andes. Allí se narra cómo el pueblo de Rancas va a desaparecer fruto de el abuso de una compañía minera, ¿no? Entonces, él es el representante de esta zona central andina. Bien, antes de pasar a los representantes, mencionaré brevemente acerca de las etapas del indigenismo. Ojo, aquí en el Centro PRE no se pregunta por ello. Por eso que esa información no aparece en tu separata y tampoco en el libro. Pero puedes a veces encontrarla en otros lados, ¿no? Entonces, como lo voy a mencionar brevemente, ya que eso no se evalúa acá. Se considera que el indigenismo atravesó tres etapas. La primera se llamó indianismo, que es de fines del siglo XIX, ¿no? Que nos da una mirada idealizada del indio, ¿no? El buen salvaje, como se diría, ¿no? Ciertos toques exóticos, ¿no? Como algo, ¿no?, del paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, digamos que el indio está idealizado y, digamos, no hay todavía un realismo acerca de este personaje. Luego viene el indigenismo ortodoxo, o indigenismo propiamente dicho, el que hemos explicado, ¿no? El de los años 20 a la década del 40, ¿sí? Aquí sí, pues se propone su reivindicación a nivel no solamente literario, sino también social y político. Se le representa de manera fidedigna, ya realista, hay una mirada realista acerca del indio, ¿no? Allí tenemos entonces a Ciro Alegría, a José María Arguedas también. Y luego la tercera y última etapa que sería el neoindigenismo, de los años 50 hacia adelante, ¿sí? Y a propósito, la siguiente clase hablaremos de la narrativa del 50, ¿no? Y allí hay una vertiente que se llama así, neoindigenismo. En síntesis, el neoindigenismo le aporta una mirada más personal, más íntima al tema del andino, ¿sí? Entonces, esas serían las tres etapas. Ahora sí, sus representantes. Vamos a comenzar con Ciro Alegría Bazán. Un ratito, deme un segundito que estoy resfriado, me he congestionado. Ya está. A ver, habíamos dicho que Ciro Alegría era el representante de la zona norte del indigenismo, ¿verdad? Nació en lo que es la provincia de Huamachuco, ¿no? En su libro de memorias menciona que tuvo como profesor de primaria a César Vallejo. Dice, le enseñó sus primeras letras, ¿no? Tuvo el privilegio de tener a Vallejo como docente. En su juventud estuvo relacionado con el partido aprista, ese APRA rebelde de los años 20, y por ese motivo fue desterrado a Chile por temas políticos. Allí publicó sus primeras obras, ¿no? La novela La serpiente de oro, luego Los perros hambrientos, hasta que en el año 41 publica la obra que le dará fama en todo el continente, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Novela que además ganó un concurso promovido por una editorial de Estados Unidos, ¿ya? También ha publicado cuentos, ¿ah? Duelo de Caballeros es el libro es el título de su obra cuentística. Bien, en cuanto al mundo es ancho y ajeno,
su gran novela. Veamos. Esta obra, digamos, lo que va a hacer el autor en esta obra es retratar una injusta situación social que se estaba dando en nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Incluso, si han revisado la información de su separata, en el comentario dice, ¿no? Lo que hace la autora es una denuncia política, ¿no? Y es que, ¿qué estaba pasando en el Perú, ¿no? A nivel social en esa primera mitad del siglo XX? Pues bien, lo tenemos ahí en la diapositiva. Por un lado, teníamos a un sistema que era el gamonalismo, ¿no? El régimen de las grandes haciendas, les habrán enseñado en historia del Perú, ¿no? Que concentraba un gran poder económico y político también, ¿sí? Pocas familias tenían un gran poder en el país, ¿no? Muy bien, este sistema era casi feudal, imagínense, ¿no? Feudalismo en el siglo XX, ¿no? El grado de atraso en nuestro país. Y que tenían a los campesinos e indígenas como mano de obra barata, los explotaban, justamente, ¿no? Este sistema gamonalista, entonces, eh, hace uso y abuso de su poder contra las comunidades andinas o campesinas, ¿sí? Que les expropiaban sus tierras, ¿no? Con argucias legales, ¿no? Y además los tenían como, repito, mano de obra barata. ¿Qué nos va a retratar Ciro Alegría en el mundo Sancho de Ajeno? Hay un personaje que es un gamonal llamado Álvaro Amenábar, ¿correcto? Es un hacendado, que le va a quitar a una comunidad campesina llamada Rumi, le quita sus tierras. Es el conflicto central de la novela, ¿sí o no? Entonces, mírame, responde, pues te está retratando lo que estaba ocurriendo en nuestro país en aquellos años, lamentablemente, ¿sí? Entonces, este es el contexto social. Ahora sí, veamos el argumento. Al inicio tenemos un gran personaje colectivo, una comunidad campesina llamada Rumi, ¿no? Sus integrantes viven de manera tranquila, feliz, solidaria, ¿no? Cultivando sus tierras, ¿no? Sus cosechas, la crianza de sus animales. Entonces, al comienzo de la novela, estos campesinos viven de manera digna, ¿no? De manera tranquila, apacible, como dice, ¿no? Y tiene como alcalde a un anciano llamado Rosendo Maki, ¿sí? Él es el alcalde sabio en la novela, ¿no? Cuidado con los roles de los personajes, porque a veces hay ejercicios que preguntan quién es el alcalde rebelde. Uno es el alcalde sabio, Rosendo Maki, y más adelante tendremos un alcalde que va a promover una rebelión. ¿Quién será? Benito Castro, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Muy bien, la comunidad siempre elegía a Rosendo Maki como su alcalde. Tanto que él ni se acordaba ya cuántos años llevaba en ese cargo, ¿no? Y es que los comuneros, ¿no? Decían, ¿no? El que ha dado buena razón hoy debe dar buena razón mañana. Ojo, en la novela se reproduce de manera fidedigna el habla dialectal de estos campesinos de la zona norte del país. Muy bien, entonces Rosendo Maki allí ha demostrado ser una persona prudente, justa y sabia sobre todo. La novela comienza con un mal presagio. Se había levantado muy temprano este anciano alcalde, su esposa estaba enferma, muy grave, está buscando en el campo hierbas medicinales y se le cruza una serpiente o víbora. En la creencia andina, esto es un signo de mal agüero. Si no quieres que se cumpla, tienes que matar ese animal. No lo consiguió y cuando regresó a su pueblo había muerto su esposa Pascuala. Además, este mal presagio también tiene que ver con lo siguiente. Se va a presentar en las tierras de la comunidad este personaje de don Álvaro Amenábar. ¿Quién es don Álvaro Amenábar? Aquí es el malo de la historia. Es el gamonal, el hacendado de Humay. Humay es el nombre de su hacienda. Ojo, cuidado que una vez les pusieron que él era, o que Humay era una comunidad campesina. Falso. Hay un contraste entre estos dos espacios. El espacio de la comunidad campesina y el espacio de la hacienda. La comunidad campesina se le representa de manera positiva, ¿sí? ¿No? Espacio solidario, justo, fraterno, feliz. Espacio de la hacienda negativo. Aquí los indígenas que trabajan están humillados, explotados en la miseria, ¿no?
marginados. Entonces, míreme, están contrapuestos estos dos espacios, el de la comunidad campesina y el de la hacienda. Cuidado. Muy bien. Amenábar se presenta ante la comunidad y les dice que esos terrenos que ocupan le pertenecen. Muy bien. Y los amenaza con un juicio de linderos. Evidentemente, ¿no? Los va a llevar a un juicio, ¿no? Porque él tiene poder económico y político. Por lo tanto, va a torcer la justicia a su favor, pues, ¿no? Va a sobornar jueces, autoridades, testigos. Ahora, los comuneros habían buscado un abogado defensor, Bismarck Ruiz. Ojo a los roles de los personajes, ¿no? Cuidado si viene preguntas sobre argumentos, ¿no? Bismarck Ruiz, ¿cuál es su rol? Es un abogado que prometió defender a los comuneros, les dijo, no se preocupen, este juicio lo ganamos rápido, además yo tengo algo personal contra él, pero se dejó sobornar por el gamonal, ¿sí? Entonces, abogado corrupto, Bismarck Ruiz. Otro personaje que también aparece en los ejercicios, tengan cuidado, un ratito, un segundito. Ya está. Estoy saliendo de un resfrío. Ya. Otro personaje que tienen también cuidado es el Fiero Vázquez. ¿Cuál es su rol en la novela? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era el Fiero Vázquez? Era un bandolero, ¿sí? Es un delincuente. Tiene ahí su grupo de bandoleros, ¿no? Pero es muy peculiar. Así tipo Robin Hood, digamos, es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Él asalta a los ricos, a los hacendados, pero protege a los desvalidos. Cuando visitaba a Rumi, lo hacía para prevenirlos de cualquier abuso de Amenábar. ¿Sí? Bueno, cuando uno lee la novela completa, pues el Fiero Vázquez no siempre fue malo, se dice de que en su juventud también tenía sus terrenos, su familia, pero producto del abuso de los gamonales, pues que le quitaron sus tierras, mataron a su esposa y sus hijos, se volvió pues este bandolero tan temible en la novela, ¿no? Todos le tienen miedo al Fiero Vázquez, ¿no? Pero es bueno con los comuneros, ¿no? Busca protegerlos. Bien, él intentó evitar el desalojo, porque cuando Amenábar gana el juicio, pues expropia de sus terrenos a los comuneros, quiso evitar el desalojo, pero no lo consiguió. Ahora, Amenábar, más que las tierras, que en realidad es el pretexto, ¿no? Lo que busca es transformar a estos comuneros en sus peones para explotarlos, ¿no? Cerca había una mina, tenía este proyecto de explotar esa mina y necesitaba pues mano de obra barata. Eso es lo que quiere en realidad, ¿no? Los comuneros deciden irse a otro sitio. Se mudan a Yanañahui, un lugar ubicado en las alturas, en condiciones difíciles, terrenos seriazos. Recuerden que a mayor altitud tenemos la helada que mata las plantas, los animales, etcétera. Bueno, otros comuneros se van a buscar la vida en otros sitios, ¿no? Van a otras haciendas, otros se van a la selva, pero a muchos de ellos les va a ir muy mal. Muy bien, se trasladan entonces a este nuevo lugar. En el colmo del abuso, el gamonal acusa al alcalde, al anciano Rosendo Maki, de ser un abigeo, de haberle robado ganado. Por eso es que lo meten a la cárcel. El Fiero Vázquez también fue capturado, fue encarcelado. Allí le encuentra a Rosendo. Se va a fugar este bandolero. Le dice a Rosendo, ¿no? Lo quiere llevar con él también. Pero Rosendo no se escapa, no quiere hacer eso, ¿verdad? Él cree en la justicia. Y luego los policías lo matan a golpes. Es víctima del abuso, ¿no? Policial y muere Rosendo Maki. Bien, en la parte final de la novela tenemos el retorno de un personaje, ¿ya? Que va a ser muy importante también. Va a regresar a Rumi luego de muchísimos años Benito Castro. ¿Quién fue Benito Castro? Él se crió en Rumi. Era una especie de hijo adoptivo de Rosendo Maki. Sino que cuando estuvo joven, pues quiso conocer el Perú y se fue.
ha trabajado en muchas haciendas, ha sufrido en carne propia los abusos de los poderosos, de los jamonales, ha llegado a Lima, ha sido obrero también, se ha educado. Y ojo esa edad, ¿no? Al regresar entonces a Rumi, se encuentra pues con que ha muerto Rosendo Maki, ahora que les han quitado sus tierras, están en este sitio llamado Yanañahui, en un lugar difícil. Benito Castro representa una nueva conciencia en la novela. ¿Qué significa eso? A ver, antes de ser elegido alcalde, Benito Castro valora mucho el esfuerzo de la comunidad, ¿no? Su solidaridad, su apoyo mutuo, ¿verdad? Él valora mucho eso, ¿correcto? Pero está en contra de sus creencias tradicionales, de sus supersticiones, porque considera que eso le trae atraso al pueblo. Ejemplo, cerca de Anañahui había una laguna. Él propone, ¿no? Vamos a drenar sus aguas y con eso irrigar las tierras y hacerlas fértiles. Los comuneros se oponen, espantados. ¿Por qué? En esa laguna hay un espíritu protector, el Chacho, y se puede molestar. ¡Qué horror! No podemos hacer eso. Benito Castro no le interesó, se fue con varios hombres, le metió dinamita y trajo agua. Entonces ahí se puede apreciar cómo este personaje representa esta nueva conciencia, ¿no? Alguien que se abre a la modernidad, ¿correcto? Al progreso. Y para eso, ¿no? Se aleja de sus creencias tradicionales o supersticiones. Y eso lo diferencia del primer alcalde, de Rosendo Maki. Rosendo Maki sí era muy apegado, respetaba esas creencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, Benito Castro es elegido nuevo alcalde. Comienzan a prosperar poco a poco y se presenta otra vez el Gamonal y les dice, alcalde, esos terrenos que ocupan también son míos. La amenaza de un segundo juicio, de un nuevo despojo. Benito Castro le dice al Gamonal, pero no tenemos otro sitio donde ir, ¿no? El Gamonal le dice, el mundo es ancho, búsquese otro lugar. Y Benito dice, pero es ajeno, ¿no? Para nosotros, los pobres, los desvalidos, ¿no? Muy bien, reúne a la comunidad y toman una decisión, incentivados por él. Van a defender sus tierras con su vida. No tienen otro sitio a donde ir. Y entonces se da una rebelión armada. Y el Gamonal envía a la fuerza policial y a matones, ¿no? Y el desenlace es trágico, pues, ¿no? Van a ser aniquilados todos los integrantes de la comunidad de Rumi. Muere Benito Castro, su familia y todos los demás. ¿Sí? Este es el desenlace fatal. Ah, ya. A veces les preguntan también por el rol de Nasha Suro. ¿Quién es Nasha Suro? Ella era parte de la comunidad de Rumi, era una especie de adivina y bruja a la vez. Ella había pronosticado esta desaparición de la comunidad de Rumi. Quiso evitarlo con sus artes hechiceras, matar a Amenábar, pero no lo consiguió, ¿no? Este es el rol entonces de Nasha Suro. Temas de la obra. Bueno, el tema central gira en torno a este conflicto, a esta lucha por los terrenos. La comunidad defendiendo sus tierras y su vida a la vez, y el Gamonal, evidentemente, ambicionándolos para convertirlos en sus trabajadores y explotarlos. ¿Sí? Subtemas. Aquí, la comunidad campesina es vista como un espacio solidario, fraterno, donde sus integrantes viven de manera digna, ¿sí? Feliz. La sabiduría popular también. Deme un segundito. ¿Cómo se puede apreciar la sabiduría popular? Ejemplo, el alcalde sabio, Rosendo Maki, cómo resuelve sus problemas, siempre de manera justa. Él les indicaba qué terrenos son aptos para sembrar papas, cebada, maíz, ¿no? Lo cual encarna un gran conocimiento, una gran sabiduría. Hay integrantes hay uno que sabe tocar hermosamente la flauta, hay otro que sabe narrar cuentos. Entonces, ahí tenemos varios casos de este subtema. ¿Qué más? La justicia a favor de los poderosos, en este caso,
del Gamonal, ¿no? La corrupción, ¿no? Que también se representa y es un lastre en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Bien, ahí tenemos también los otros temas. Finalmente, comentarios. A ver, se había ya anticipado, ¿no? Lo que hace el autor en esta obra es una clara denuncia política, ¿no? Está condenando a este sistema gamonalista, ¿no? Que desaparece a las comunidades campesinas de nuestro país, ¿correcto? Y lo que propone el autor es, digamos, conservar, ¿no? A esta institución. O sea, para Cielo Alegría no deben desaparecer las comunidades campesinas, porque allí en su interior, pues, sus integrantes viven de manera digna, ¿no? Fraterna. Si desaparecen, ¿qué les queda? El espacio de la hacienda que era el espacio de la explotación y del abuso, ¿sí? Por eso entonces, él busca preservar esta institución que consideraba valiosa, la comunidad campesina o indígena. Bien, jóvenes. Preguntas sobre el mundo de Sancho y ajeno. Todo claro, ¿verdad? Pasemos entonces al que es considerado el máximo exponente del indigenismo peruano, José María Arguedas Altamirano. Arguedas, habíamos dicho, nació en Andahuaylas, departamento de Apurímac. Tuvo una infancia difícil, ¿no? Desde muy temprana edad aprendió también el quechua, ¿sí? Se identificó con la población indígena. Con su padre viajó por diversos pueblos que conforman la zona sur andina, ¿sí? Por eso que gran parte de su narrativa es autobiográfica. Si ustedes han revisado Los Ríos Profundos, si han leído la novela o el argumento que tienen ahí en su separata, ese niño Ernesto, o adolescente Ernesto, mejor dicho, ¿no? Viaja también con su padre por diversos lugares, ¿cierto? Es autobiográfica. Se considera que Los Ríos Profundos es la más autobiográfica de todas sus obras, ¿sí? Ya joven, llega a Lima, ingresa a San Marcos, ¿no? Ocupó diversos cargos culturales, desde donde promovió todo lo que tiene que ver con el universo andino y su cultura. En 1935 publicó su primera novela, su primera obra, titulada Agua. Agua es un conjunto de cuentos conformado por 3 relatos. Hay uno muy conocido, espero que hayan leído en secundaria. Huarma Cuyay, Amor de Niño se titula. El protagonista es un personaje llamado Ernesto, un niño blanco asimilado al mundo andino. ¿Quién es el protagonista de Los Ríos Profundos del año 58? Ese mismo personaje, Ernesto. Míreme, ya aparecía en Agua, que era del año 35. ¿Sí? Otro cuento también muy conocido de él, El sueño del Pongo, donde retrata pues el sufrimiento del indígena y los abusos que padecía, ¿no? Entre sus novelas destaca Jaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, que vamos a comentar con detalle, Todas las Sangres, ese título alude al Perú, a su diversidad cultural. El Sexto, por ejemplo, también es autobiográfica. Él estuvo preso varios meses por temas políticos, en un penal llamado así, El Sexto, que quedaba en el centro de Lima. Y también su novela póstuma del año 71, El zorro de arriba, el zorro de abajo. Quedó inconclusa porque lamentablemente él se suicidó en el año 69, ¿no? También fue poeta. Eh, el libro de sus poesías se titula Catatay. Está escrito íntegramente en quechua. Ahora, además de escritor, también fue etnólogo y antropólogo, lo cual pues le dio un vasto conocimiento acerca de la sociedad peruana, ¿sí? Bien, veamos su obra principal, Los Ríos Profundos. Tiene como gran protagonista a este personaje llamado Ernesto. Es el narrador también, ¿eh? Por lo tanto, es un narrador protagonista a la vez, ¿sí? Ernesto, en el primer capítulo, viaja con su padre al Cusco. El Cusco era la tierra del papá, y Ernesto contento
primera vez que va a conocer el Cusco, ¿no? Muy bien, el padre estaba sin trabajo y va a visitar a un familiar llamado El Viejo, ¿sí? Es un gamonal, es un hacendado, ¿no? Déspota, a sus sirvientes indígenas los tiene humillados en la miseria. Por eso que Ernesto, pues, tiene una mala imagen de este familiar llamado el Viejo. Y se identifica más bien con el dolor de ese Pongo, ¿no? Pongo era el nombre que recibían estos sirvientes indígenas, ¿no? Maltratados, ¿no? Desde el comienzo, ya este personaje de Ernesto está identificado con el mundo andino, ¿sí? Por ejemplo, hay un pasaje donde se describe que está recorriendo las calles del Cusco y queda contemplando los muros incas. El papá, cuando le encuentra a su hijo, sucede lo siguiente. El niño le dice, padre, esos muros hablan, se mueven, arden. ¿Qué está queriendo decir ahí este personaje? Han revisado un subtema de la novela, ¿no? La visión animista. ¿Qué es el animismo? Es una visión mágica, donde se le da cualidad viviente a elementos que no lo tienen, ¿sí? Entonces, hay muchos pasajes de la novela donde aparece este pensamiento animista propio del mundo andino, desde épocas ancestrales, y vigente todavía hasta el día de hoy. Vienen sus ceremonias a la Pachamama o fiestas así, donde se le da cualidad viviente, ¿no? A diversos elementos. Entonces, por eso que desde el inicio de la obra, ya este personaje, ¿no? De Ernesto se identifica con esta cosmovisión andina, ¿no? Con su pensamiento animista. Luego del capítulo 2 se menciona los diversos viajes que hizo con su padre, ¿no? Por diversos pueblos del país, de la zona sur sobre todo, hasta que en un momento llegan a Bancay. ¿Qué sucede allí? El padre lo va a matricular en un internado. A partir de ese momento, Abancay pasa a ser el gran escenario de la novela, ¿sí? El papá se separa de su hijo. Alguien le ha ofrecido un trabajo, pero tiene que irse a un pueblo muy alejado, ¿sí? Ernesto entonces queda allí solo en el internado. Ahora, este espacio está dirigido por curas, ¿no? Hay una educación represiva hacia los alumnos y lo que encuentra Ernesto es un mundo violento, de marginación social y racial. Por ejemplo, los estudiantes más grandes ejercen agresiones físicas a los más pequeños. Marginan a un estudiante llamado Palacito porque era indígena, ¿sí? Entonces, hay, hay una representación acerca de la sociedad peruana en pequeño. Es un microcosmos de la sociedad peruana este internado. Algo así, si hacemos una comparación, con lo que planteó Vargas Llosa en El Leoncio Prado, ¿no? Que es el escenario de su novela, pues, La ciudad de los perros, ¿sí? Es una metáfora de la sociedad peruana, ¿sí? Muy bien, en este internado también tenemos a la Opa Marcelina. ¿Quién es este personaje? Una demente que trabajaba en la cocina y que era víctima de una serie de abusos, ¿no? Luego se menciona que muy temprano salía de la habitación de los curas. Miren el grado de violencia que se está retratando en este espacio. Entonces, la Opa Marcelina es un símbolo sexual en esta novela, ¿sí? Ernesto en el internado se siente agobiado, triste, desconsolado, desarraigado. Ojo al tema del desarraigo, ¿ya? Aparece allí en la lista de subtemas, ¿no? ¿Sí? Se siente fuera del contacto con lo que más ama. Bueno, uno extraña a su padre, ¿no? Y cuando tiene salida los fines de semana, ¿qué hace Ernesto inmediatamente? Busca el contacto con la naturaleza andina. El río Pachachaca, las montañas, ¿no? La naturaleza, el canto de las aves, porque todo esto lo reconforta. Visita, por ejemplo, las chicherías, ¿no? Allí encuentra música andina, ¿no? Hay un gran maestro que sabe tocar el arpa, ¿no? Muy bonito. Y ya así, reconfortado, regresaba al internado, un lugar sombrío para él, un lugar triste, opresivo, ¿sí? Ahora, en estos paseos que también hacía, visitaba la hacienda Patibamba.
estaba cerca de Abancay. Sobre todo, iba a este lugar porque allí visitaba a los indios colonos. ¿Quiénes son los colonos acá? Indígenas que trabajan y son explotados y viven en la miseria, en condiciones paupérrimas. Ernesto los ve allí, en un lugar mugriento los tienen, llenos de piojos, ¿verdad? Eh, Él les hablaba en quechua con cariño, pero ellos eran muy temerosos, muy tímidos, etc. Este es un claro ejemplo de un subtema de la novela: la violencia racial y social contra el indio. ¿Cómo viven? ¿En qué condiciones tienen a estos colonos en la hacienda Patibamba? ¿Sí? Bien, un día, uno de los estudiantes, Antero, lleva un zumbayo al colegio. Pregunto, ¿qué es el zumbayo en esta novela? Los que han leído o han revisado la información. ¿Qué es el zumbayo? Es un rompo, ¿ya? Eh, Antero lo lleva, lo encordela, lo hace girar y todos quedan sorprendidos y todos forman alrededor, quieren ver girar este trompo. Instaura un momento de paz, de armonía, ¿no? Dejan de lado sus conflictos, todos están allí contemplando el zumbayo. Antero se lo regala a Ernesto y se hacen muy buenos amigos. Pero para Ernesto no es un simple trompo, tiene propiedades mágicas. Es un trompo mágico. ¿Por qué? Ese zumbido, ese ruido que hace el trompo al girar rápidamente, Ernesto cree que el trompo puede cantar, puede hablar. Otra vez, esta visión animista, mágica de darle cualidad viviente. Le pregunta a Antero, si le doy un encargo para mi padre, ¿se lo lleva? Claro, le dice, para el zumbayo no hay distancia. Lo encordelas, lo haces girar, le das tu encargo cerquita, le orientas el camino y el zumbayo le canta al oído de esa persona. Ernesto le dice, ¿no? Dile a mi padre que estoy resistiendo, que estoy bien, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una mirada mágica, una mirada animista, ¿no? Cómo está identificado con este mundo andino el niño o el adolescente Ernesto. Deme un segundito. Bien, entonces ya sabemos qué es el zumbayo, ¿no? Este trompo mágico. ¿Eh? Un día se produce la rebelión de las chicheras en Abancay, ¿no? Ernesto está en el interior del colegio y escucha que en las calles hay bulla, protesta, sale y se encuentra con esta situación. Ya. ¿Por qué se rebelan? El motivo es la escasez de la sal. Es un producto de primera necesidad. Los ricos lo habían acaparado para dárselo a sus animales. ¿Qué hacen las chicheras? Lideradas por doña Felipa. Asaltan el depósito para dárselo al pueblo, a los que necesitan. Ernesto se identifica y apoya esta protesta, la consideraba justa, y ve en doña Felipa un símbolo maternal. ¿Eh? Para Ernesto, entonces, este personaje, la líder de las chicheras, es un símbolo materno, ¿correcto? Ahora, los hacendados mandan traer al ejército para que las persigan estas revoltosas. No logran capturar a doña Felipa, pero decomisan la sal otra vez. ¿Sí? Luego de unos días, Ernesto regresa al internado y el director, el cura Linares, lo castiga severamente, ¿no? Tiene una educación muy represiva por haber apoyado ahí a esta rebelión, ¿no? Y es que acá la iglesia, pues, está en complicidad con los intereses de los gamonales, de los poderosos. Muy bien, ya casi en la parte final de la novela se cuenta que aparece una peste de tifus. De la hacienda Patibamba se extiende, llega a la ciudad, llega al internado, muere la opa Marcelina. Ernesto la atiende en sus momentos de agonía a la pobre opa. Van a tener que cerrar el internado debido a esta peste, ¿no? Y se produce el levantamiento de los colonos.
Recuerden que los colonos eran los indígenas que eran explotados en la hacienda Patibamba. ¿Por qué han capturado a Bancay estos indios colonos? En su creencia mágica animista, miren cómo aparece reiteradamente este tema, ¿no? Consideran que la peste es un ser viviente y se le puede derrotar mediante rezos. Por eso que obligan al cura a que haga misas contra la peste. Ernesto, que comparte estas creencias, cree que efectivamente los colonos van a tener éxito, que lo van a lograr, ¿no? Aniquilar a la peste, derrotarla. Y se retira de Abancay. ¿Por qué? Recuerden, habían cerrado el internado, ¿no? Debido a esta peste. ¿Muy bien? Y se va en busca de su padre. Y ya estando algo lejos dice, ¿no? Por aquí la voy a ver pasar a la peste huyendo hacia la selva, ¿no? Como si fuese un ser viviente. Muy bien, ahí tenemos entonces la parte final. Veamos los temas. Bueno, el gran tema gira en torno a esta identificación con el universo andino, ¿no? A través de este personaje de Ernesto, de este adolescente. Por eso su importancia, ¿no? A través de la mirada, de sus acciones, de su recorrido, pues vamos conociendo más sobre la cultura andina, ¿sí? ¿No? Su relación con la naturaleza, sus creencias ancestrales, en este caso su creencia animista, ¿verdad? Entre otros, ¿no? Muy bien, entonces este es el gran tema que nos propone Arguedas. Temas secundarios. La violencia contra el indígena, hay una violencia social y racial, cómo viven los colonos, los indios colonos en la hacienda Patibamba, cómo están en condiciones paupérrimas. El desarraigo que experimenta Ernesto, ¿no? Eh, cómo extraña a su padre, por qué en el internado se siente oprimido, ¿no? Y por qué siempre sale y busca el contacto con el mundo andino, con su naturaleza, con su música, porque eso lo reconforta. El sistema educativo opresivo, ¿no? Este colegio religioso, ¿verdad? Donde los curas ejercen una especie también de autoritarismo. El vínculo estrecho entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Que forma parte también de las creencias del mundo andino, ¿no? Ahí tenemos más temas. Comentario final. A ver, a nivel de lenguaje se puede apreciar cómo se insertan elementos líricos, poéticos, ¿sí? Recuerden, en la novela se incorporan, por ejemplo, canciones en quechua, poemas en quechua. Por eso que encontramos una prosa lírica, ¿sí? ¿Qué más? Dice, plantea una visión andina del mundo. En esta novela, Arguedas nos ofrece o plantea, digamos, una transformación, un proyecto de transformación social, ¿sí? Donde lo andino tenga un reconocimiento en nuestro país, donde se le conceda un valor, el valor que merece nuestro país. Eso de por sí, en esos años ya era un proyecto transformador para nuestro país, ¿verdad? Y en su novelística en general, lo que busca es armonizar, ¿no? Esos dos mundos que estaban en conflicto, ¿sí? El mundo andino y el mundo occidental costeño, que durante mucho tiempo le ha dado la espalda a la sierra, ¿correcto? El olvido a la sierra, ¿no? Entonces, si uno revisa la obra en general de Arguedas, él busca una síntesis armoniosa entre esos dos mundos, ¿correcto? Y donde se le conceda al mundo andino, pues, la importancia y el valor, ¿no? En nuestra sociedad, ¿sí? Eso de por sí ya era un proyecto transformador en esta novela. Bien, jóvenes, ahí tenemos entonces la información acerca de los ríos profundos. ¿Preguntas sobre esta novela? Vamos a pasar a resolver los ejercicios que se han propuesto. A ver, permítame compartir la separata. Veamos. Ejercicio 1. Nos proponen un fragmento de un ensayo de Mariátegui. Ya.
¿Cuál sería la respuesta? Dice, en el fragmento citado del ensayo El problema del indio de Mariátegui, se deja atrás la idea paternalista que pretende reivindicar al indio a través de. Por el contrario, el Amauta postula que los cambios se deben dar en los niveles que habíamos dicho, ¿no? Mariátegui se aleja de la postura paternalista y para él la solución debe ser económica, política, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la clave sería la alternativa D, ¿sí? Proyectos morales y educativos, social y económico, ¿sí? Uno dedo. Dos, a ver, ¿qué enunciados son correctos sobre el mundo es ancho y ajeno, es decir, alegría? Enunciado 1 dice, Álvaro Amenábar pretende apropiarse de las tierras de Rumi para explotarlas. Él no quiere explotar las tierras de Rumi, quiere explotar a las personas, a los campesinos, ¿sí? Por eso es falso, ¿ya? El enunciado 2 es correcto, el abogado de los comuneros Bismarck Ruiz es sobornado por el Gamonal. El 3 es incorrecto, dice Rosendo Maki, último alcalde de Rumi. ¿Quién es el último alcalde? Benito Castro, por eso es falso. El enunciado 4 sí es correcto, dice el Gamonal Amenábar despoja a los comuneros de las tierras de Yanañahue, ¿sí? Entonces, clave la A, solo 2 y 4 son correctos. 3, les proponen un fragmento, dice, ¿a qué secuencia del argumento pertenece? ¿Sí? Allí Rosendo Maki está declarando, ¿no?, en el juicio de Linderos, ¿sí? Muy bien. Entonces, el alcalde de Rumi realiza la defensa de la comunidad durante el juicio, ¿sí? ¿Correcto? Recuerden que ese juicio habían contratado a Bismarck Ruiz y, pues bien, este abogado se dejó corromper, ¿no? 4, dice, ¿no? En la novela Mundo Sancho y Ajeno, Benito Castro promueve junto a otros comuneros el aprovechamiento de las aguas de la laguna de Yanañahui para regar las tierras áridas, negando con ello las supersticiones que alejaba de la laguna a los comuneros. En ese sentido, el último alcalde de Rumi representa, ¿qué representaba entonces este último alcalde? Habíamos dicho, una nueva conciencia, ¿verdad? Abierta a la modernidad y que se aleja de esas creencias tradicionales. Entonces, dedo, el progreso racionalista de la modernidad. 5. Te proponen un fragmento, ¿sí? Y para completar el enunciado, ¿no? Benito Castro, a través de las palabras expresadas, ahí hay un parlamento de Benito Castro, ¿no?, está pidiendo defender las tierras con su vida, ¿verdad? Y hace también una comparación, ¿no? Cómo la comunidad es un espacio de fraternidad, de felicidad, ¿no? Un espacio positivo, de bienestar, ¿no? Clave la C, ¿no? Exalta la vida en la comunidad como espacio de libertad y bienestar, ¿sí? 6. Verdadero o falso sobre el argumento de los ríos profundos. El primer enunciado es verdadero. Dice, acompañado de su padre, Ernesto visita por primera vez la ciudad del Cusco, ¿sí? El segundo enunciado es falso, porque el que regala el trompo a Ernesto no es el Añuco. El Añuco era un alumno violento. Es más bien otro personaje, Antero. El enunciado 3 es falso porque dice que el protagonista suele visitar la comunidad de Patibamba en el Cusco. Patibamba quedaba en Abancay, en una hacienda cerca de Abancay. El enunciado 4 sí es verdadero. Clave la E, ¿ya? Verdadero, falso, falso, verdadero. A ver, les dicto las demás claves, ya que estamos con el tiempo. En la 7 tienen un fragmento, ¿no? Te preguntaban qué tema se desarrolla, y allí la clave es la A, ¿verdad? El vínculo del hombre andino con la naturaleza, ¿no? Ernesto se identifica con el río Pachachaca, si leen el fragmento. Y 8,
Un fragmento para completar también el enunciado. El personaje principal, espacio, esto evidencia, clave, la ve. Extraña a su padre y por eso que experimenta una situación de desarraigo en el internado. ¿Correcto? Bien, jóvenes. Esas serían las claves entonces de esta semana. Ahora sí, me despido. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Gracias por la atención prestada.